Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos, en un episodio más. Hoy, como final de año, vamos a realizar una serie de previsiones sobre qué nos va a deparar el 2021, todas ellas avaladas por nuestro amplio equipo de investigación. Y sin más preámbulo, vamos a saludar a toda nuestra muchachada. Hoy no desde Londres, creo que ya en el Comité Central de Madrid, Pablo Dopico. Aquí estoy expandiendo el virus por la Comunidad de Madrid. Te has traído el nuevo, ¿no? Me he traído el nuevo, claro, había que probarlo aquí, había que daros Claro. también un poquito, que no os quedéis sin él. Encantado de estar con vosotros, chicos. Muy bien. Y José Carlos Cámara, desde Colombia. Muy buenas tardes a todos, querido equipo, queridos oyentes. Espectacularmente creciente este último número en las últimas semanas. Vamos a descorchar nuestras predicciones para 2021. Muy bien. Y desde Madrid, Gonzalo G. Carrascal. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a todos. Pues nada, aquí estamos, como bien dice José Carlos, intentando ver si podemos destripar lo que va a ser 2021, a ver si encontramos algo dentro o por el contrario nos estalla en la cara. También desde Madrid, Juan Elías, que nos va a hacer también sus predicciones. Hola amigos, compañeros, ¿cómo va todo? Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por abrirme las fronteras, Juan. Gracias por traernos emociones fuertes desde las islas. Bueno, pues ya estamos todos, yo mismo también, Miguel Pérez de Lema. Podemos empezar con una previsión desde las islas. Parece que el Brexit ya lo hemos arreglado, aunque eso va a ser como uno de esos divorcios que durante años sigue peleando quién se queda el gato y quién se queda el piano de la abuela, pero de momento parece que se arregla. Pero creo que Pablo tiene una predicción un poco complicada. Y efectivamente, en uno de los papeles del divorcio, yo creo que todavía no está arreglado el tema de Escocia y es algo muy a tener en cuenta a lo largo de este próximo año. Como sabéis, en el mes de mayo habrá elecciones en Escocia, que votó abrumadoramente a favor de permanecer en la Unión Europea y que se ha manifestado desde entonces muy en contra del Brexit. Sabéis que ahora mismo gobierna el Partido Nacionalista Escocés y que actualmente las encuestas le dan como favorito para imponerse en estas elecciones. Y finalmente sabéis que el Partido Nacionalista Escocés ha repetido una y otra vez que la situación del Brexit ha cambiado el escenario del Reino Unido, que por tanto los escoceses merecen un nuevo referéndum de independencia, merecen decidir su futuro y que si vuelven a salir vencedores en estas elecciones de mayo, Boris Johnson va a tener pocos argumentos como para no darles ese voto que, si no me equivoco, ya se produjo en el año 2015. Así que mi predicción ahora mismo es que para finales del próximo año, para 2021, probablemente tengamos, si no un referéndum con resultado, una proyección de referéndum que dé una clara victoria a la salida de Escocia del Reino Unido. ¿Qué pensáis, compañeros? Yo antes de opinar, no sé si tú conoces bien la política de allí y es aclarar la diferencia, si la sabemos alguno, que hay entre Escocia y lo que puede ser una comunidad autónoma dentro de España, en el sentido de por qué ellos si hacen referéndum, si esos referéndum pueden ser vinculantes en el caso de romper la Unión, cómo es la Unión Británica, qué parte de soberanía sigue manteniendo Escocia o Gales. No sé, creo que eso habría que saberlo. Creo que en este punto haces bien en remarcarlo, Miguel. Las diferencias
son importantes. En primera instancia, las diferencias históricas. Sabéis al final que Escocia hasta hace unos pocos siglos fue un reino independiente. Hasta 1707, creo recordar, Pablo. Gracias, Gonzalo. No tenía muy claro si era siglo XVII o XVIII. Pero vamos, te creo, como siempre. Y a nivel organizativo, ahora mismo, Escocia tiene más autonomía en muchos aspectos que lo que puedan tener nuestras respectivas comunidades autónomas. El Reino Unido siempre se ha caracterizado por ser un tanto centralista, pero digamos solo a nivel de los distintos reinos. Por ejemplo, sabéis que últimamente se han impuesto muchas medidas de coronavirus por parte del gobierno de Reino Unido, y el gobierno de Reino Unido tiene poco o nada que decir a la hora de aplicar estas medidas en territorios como Escocia, Gales o Irlanda del Norte, que tienen sus propias medidas y se gobiernan a sí mismos de una forma bastante autónoma. Así que a este nivel, digamos, la normativa y las regulaciones entre Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte difieren bastante de lo que nosotros podamos encontrar en relación a nuestras comunidades autónomas, y también es comprensible. Allí se trata de 4 territorios, aquí estamos hablando de 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Así que sí, existe una diferencia notoria entre España y el Reino Unido en ese respecto. Quería hacerte 2 preguntas. Una de ellas, o quizás algo, bueno, quien sepa. La primera de ellas es, realmente el acuerdo que ellos tienen es diferente, es decir, no es evidentemente no es una colonia, lo han incorporado. Ellos tienen se firmó un tratado de anexión. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son esos términos? ¿Alguien lo puede explicar un poquito? Yo tan solo recuerdo que en 1707 se firmó un acta de unión por la cual la corona de Inglaterra, directamente asumía la soberanía de esa otra corona. Las tesituras interhistóricas las desconozco. Lo que sí puedo decirte es que la situación a día de hoy, en el sentir incluso de los propios dirigentes, permanece muy, muy, muy viva. Me cabe recordar la anécdota, creo recordar, de Tony Blair visitando la India, y me parece que el mandatario de la India echó en cara, diciendo precisamente a Tony Blair en su visita, que los ingleses tenían la mala costumbre de colonizar el mundo. Y Tony Blair le respondió: a mí no me diga nada, yo soy escocés. Con lo cual, la percepción de la diferencia de la pertenencia dentro del Reino Unido, creo que existe de una forma soterrada y de una forma bastante más evidente en la realidad próxima de lo que debe ser habitar las islas, de lo que nosotros tenemos percepción desde el exterior. Nosotros obviamente concebimos Reino Unido o el Estado británico como una unidad, yo creo que bastante más absoluta que lo que la realidad realmente debe transmitir en el sentir de las personas. Yo creo que no es tanto la historia o el sentir de los escoceses lo que determinará la independencia o no de Escocia, sino los poderes internacionales y el contexto sociopolítico en el que tenga lugar el referéndum. Yo no tengo tan claro que la Unión Europea acepte con los brazos abiertos a una Escocia recién separada del Reino Unido. Crearía un precedente demasiado peligroso. Por supuesto, en España sería un ejemplo bastante complicado, pero en Italia, en Bélgica, no, yo no tengo tan claro que la Unión Europea vaya a aceptarlo. Es más, que de cara a ese referéndum, desde Bruselas digan no vamos a aceptar a Escocia como nuevo socio.
que eso perjudicaría mucho la causa independentista. Yo no creo que a los poderes globales, al capitalismo financiero internacional, al Club Bilderberg, concretamente le convenga la desintegración del Reino Unido. De hecho, en el 2015 el nacionalismo escocés no tuvo ningún apoyo internacional. De todas formas, Juan, también sabemos que, yo creo que pasó con el Brexit, al final, cuando estas elecciones se otean en el horizonte, la realidad se tergiversa de unas maneras y de otras, igual que en su momento pasó con el referéndum de Cataluña, que pese a todo lo que llegaba de Europa, sus líderes seguían insistiendo en que si Cataluña se independizaba entraría casi automáticamente en la Unión Europea. E igual que en el Brexit se crearon altas expectativas con respecto a lo que suponía salir de la Unión Europea, yo creo que el Partido Nacionalista Escocés y afines harán lo posible para seguir dando la impresión de que es apenas un trámite de unos días, por así decirlo, el volver a entrar en Europa, pese a lo mucho que puedan desmentirlo la Unión Europea. Y yo no descartaría de todas formas, y no sé qué pensáis al respecto, que a la Unión Europea, digamos, que acepte alguna forma de vía rápida para Escocia como escarmiento a lo que el Reino Unido y más concretamente Inglaterra, que son los que han querido salirse, han estado haciendo en los últimos años, porque sería una humillación bastante importante para los ingleses, no tanto para los escoceses, sino para los ingleses, que uno de sus territorios decidiera separarse y decidiera unirse precisamente a la organización supranacional de la que acaban de salir. Hombre, está claro que De Gaulle desde un principio se dio cuenta de que la introducción en el juego de la construcción europea del Reino Unido supondría siempre un lastre y una interferencia importante. Y de hecho, tal es así, eso es cierto, que incluso quedaba poco que ocultar de esa intencionalidad británica. Tal es así que, bueno, me viene a la mente la serie de la BBC de mediados de los 80, que era Yes Minister y Yes Prime Minister, en el que en uno de los capítulos precisamente evidenciaban en tono de comedia, pero no por ello menos cierto, precisamente la intencionalidad británica dentro de la Unión, que no es otro sino precisamente el de intentar impedir, entrando dentro de un club que hace la competencia a su mercado, a que éste pueda realmente crecer tanto como para poder llegar a ser una posible amenaza. En cierto modo, creo que la forma con que el Reino Unido ha siempre alentado a la Unión a crecer, más que a organizarse estructuralmente, institucionalmente en su seno, ha sido una de las principales estrategias llevadas precisamente para no llegar a consolidar a estas alturas realmente una Unión Europea federal fuerte e institucionalmente bien armada. Por el contrario, nos encontramos pues ahora mismo con una Unión Europea de 27 Estados miembros, en el que precisamente ya no 28 por la salida del Reino Unido, y en el que nos encontramos que institucionalmente no nos encontramos con la madurez que todos estos últimos, desde el año 50, desde el Tratado de Roma, no nos encontramos a la altura de la madurez institucional que precisamente 70 años de recorrido debiera habernos armado de un modo más sólido de lo que con el esfuerzo que nos ha llevado hasta el día de hoy podemos contar. Realmente creo que el juego que ha realizado el Reino Unido ha sido siempre de un mayor impedimento que de realmente una pretensión de hacer de Europa una estructura sólida y consistente dentro de lo que es la escena global. Bueno, yo pienso que el juego de los nacionalismos es un órdago, pero con la boca pequeña, y que probablemente esto se acabe solucionando con el equivalente a lo que aquí ves, o más dinero, o más competencias, o hazme un poco más de casito, y llegarán a un acuerdo probablemente. Y si queréis, pasamos a la siguiente predicción
de Sí, José Carlos. quería Sí. comentar dos cosas antes de dar por zanjado este apartado. Uno, entonces, Gibraltar de momento nada, no va a ser noticia. Y Gibraltar dos, será de Marruecos en el 2021. ¿y qué iba a decir yo? Precisamente, aunque ya haremos un capítulo en el que analizamos el futuro y el papel de España en la Unión Europea, bueno, se prevé también la retirada de Angela Merkel para el futuro, para las próximas elecciones ya confirmó que no se presentaría. ¿Esto tendrá algún tipo de repercusión? ¿Cuál es el papel que quizás invito para que lo analicemos en otro programa, el papel de Alemania, cuál ha sido, cuál será en el futuro de la Unión Europea? Bueno, sin duda es esencial los dos contrapesos realmente centroeuropeos que suponen Francia y Alemania. Sin esas dos estructuras, creo que Europa perdería sentido desde su propia fundación, ya que tanto Euratom como la CECA no eran más que precisamente el origen que pretendía ensamblar las estructuras políticas, inicialmente productivas e industriales, del corazón mismo del continente, con lo cual sin Alemania estamos futú. La cuestión venía porque sí que recordaréis que en los momentos más graves de la epidemia, de la primera epidemia, se hablaba, bueno, pues cuando mencionaban el reparto de fondos y demás, pues hubo una campaña desde nuestro país muy fuerte, pues y se hablaba mucho de la Liga Hanseática y de los muy egoístas estados del norte, en fin, y su desprecio hacia el español, etcétera, ¿no? ¿Recordáis todo este asunto? Eso me dará pie también para que comentemos qué va a pasar con los fondos europeos cuando lleguen, en qué nos los vamos a fundir, que también me parece que es otra de las cuestiones que serán interesantes para el año que viene. En cuanto si en marzo seguirá quedando dinero, ¿en qué mes nos los habremos gastado todos y volveremos a pedir? Ese tipo de cuestiones, pero sí que se reconfigurará la Unión Europea. En cualquier caso, yo creo que con o sin el Reino Unido, con o sin Escocia, siguen siendo muchas las preguntas que no están resueltas y que se da la patada hacia adelante, pero se siguen sin atender esas grandes preguntas sobre el futuro de la Unión Europea. Si quieres hacer tu vaticinio sobre qué va a pasar finalmente con Estados Unidos y el resultado de las elecciones. Yo todavía pienso que son tantas, me parece tan descarado y tan el fraude electoral que todavía sigo viendo la posibilidad de que Donald Trump se quede en la Casa Blanca el año que viene y veamos a los Clinton entrando en prisión, acompañados hasta la puerta por Barack Obama, que les despedirá dándoles un abrazo. Y esa es mi opinión. Pues yo la verdad que coincido en la mitad. En la primera parte coincido. Para mí es evidente que esas elecciones no han sido limpias, pero lo triste es si, aunque yo tengo esa opinión, esa convicción, me cuesta, lo que sí me cuesta es creer que van a ser capaces, se van a atrever de hacer justicia y darle la razón a Trump o en todo caso anular el resultado de las elecciones, que sería lo más justo. Yo creo que eso es lo que no se van a atrever, que nos va a quedar la certeza moral de que eso no fue limpio, pero no porque quemarían las calles y no le van a pasar la mano y todos contentos. Lo que no sé es si Biden llegará a ver 2022, pero bueno, eso ya se verá. Yo estoy de acuerdo en que lo de menos es si las elecciones se las robaron o no a Trump. El hecho es que Trump no tiene respaldo social, ni político, ni económico para defender su posición.
hoy por hoy es lo de menos, insisto, si hubo fraude o no. Trump lo tiene imposible, no difícil, imposible. Hombre, precisamente social sí diría, político y económico tal vez no, pero apoyo social me atrevería a decir que sí. Pero el apoyo social de los granjeros de Wyoming es maravilloso, pero lo que necesitas es el apoyo de las élites de Nueva York, de Washington y de la costa oeste, y eso no lo tiene. O sea, habrá muchos rednecks que se alcen en armas y digan que es su presidente legítimo, maravilloso, pero ni las Fuerzas Armadas, ni las estructuras del Estado, ni siquiera un Estado profundo, nada, no tiene nada. O sea, el hecho de que ni la Fox le respalde en este momento quiere decir que Trump ha perdido. Sí, siempre fue un outsider y han hecho lo que han tenido que hacer para quitárselo de en medio. Desde luego sería la gran sorpresa de nuestra vida que se demostrara, porque sobre todo es que esto hay que demostrarlo. Otra cosa es que haya indicios, acumulación escandalosa de indicios, pero demostrarlo, comprobar, de momento no las hay. Yo personalmente todavía no me creo lo del fraude, no es algo que considere que haya pasado y sin embargo estoy de acuerdo con que, bueno, en primer lugar sería una gran sorpresa si se demostrara algo, pero incluso aunque lo hiciera, yo creo que Trump en este momento ha perdido ya no solo el apoyo de, como comentaba Juan, de las élites de aquí y allá, sino el apoyo sobre todo de los más trumpistas dentro de su propio partido. Hace poco creo que fue el jefe de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, que afirmaba que Trump había perdido, que después de la derrota en el colegio electoral ya no había vuelta atrás y aunque se había resistido a ello, daba como vencedor a Biden como presidente electo. Lo que yo no descarto y creo que es posible, incluso probable, es que Trump vuelva a presentarse en 2024 y a no ser que Biden lo haga excesivamente bien, creo que Trump está bien posicionado para esas elecciones, dado el recorrido que lleva y que, digamos, a nivel de calle, el apoyo que ha recibido en estas últimas elecciones ha sido bastante notorio, a pesar del coronavirus, a pesar de los últimos índices económicos que obviamente demuestran que Estados Unidos puede atravesar una situación mala económicamente como el resto del mundo, y con todo Trump ha sacado bastantes más votos que en las anteriores elecciones. Eso que dices a mí me parece muy interesante. O sea, lo alucinante no es que Trump haya perdido, incluso vamos a suponer que lo ha hecho limpiamente, o sea, que Biden ha ganado limpiamente las elecciones. Lo alucinante es que ha sacado 57 millones de votos. Lo alucinante es que ha perdido por 40.000 votos en 3 o 4 estados. Es decir, con toda la maquinaria, con todos los medios de comunicación, todo en contra, ha perdido por poquísimo. Ya ha dejado en muy buena posición al Partido Republicano, que por otro lado han salido todos, como bien dices, los republicanos tampoco apoyan a Trump porque han salido muy bien parados estas elecciones y a la vez han podido librarse de este señor, que también era incómodo. No, Trump lo tiene muy difícil, lo mires por donde lo mires, lo tiene muy difícil. Sí, hombre, siempre tener en cuenta dos cosas. Una, que los partidos políticos en Estados Unidos no siguen esas dinámicas a las que estamos acostumbrados en España. Son partidos mucho más instrumentales y que no tienen ninguna razón de ser, aparte de las campañas electorales, que ellos mismos, es decir, pues bueno, pues como son elegidos por los estados y no por la lealtad al líder indiscutible, ellos se permiten disentir. Efectivamente, a pesar de esto, ellos forman parte del sistema y bueno, y Trump es un outsider que lo primero que entró fue a
acabar con las élites republicanas. Entonces es natural que las propias élites republicanas le retiren el apoyo, pero yo no sé, yo sigo viendo que Estados Unidos son esas dos naturalezas, los pijos de Nueva York y los rednecks no están condenados a no entenderse. Bueno, yo a mí en lo que concierne al proceso electoral estadounidense, a mí lo que más me preocupa es que al final lo que hace es reforzar el tono de política de navajeo y de desprecio hacia el adversario, que no hace más que embarrar hasta tal punto el terreno de juego y los resultados, que al final lo que se deslegitima no es el resultado, sino el proceso mismo. Y al final, pues eso yo creo que es lo que tenemos que sentir más todos, el hecho de que un proceso legislativo se supone una de la república más antigua del mundo moderno, se encuentre en esta situación de supuesta ilegitimidad o de no claridad en los resultados. No es más que la expresión misma de una política en la que tanto lo que son las formas como el fondo de los que son llamados a dirigir la más alta esfera de poder del Estado distan mucho de lo deseable. A mí, en cierto modo, lo único que me parece es que lo que realmente demuestra todo esto es que se levanta acta de un hecho esencial, que es la obscenidad o casi pornografía política, en la que ya no hay nada que ofrecer en política, sino sencillamente la exhibición de una serie de discursos vacíos, alentando puramente a unos afectos y a la movilización social, no basado en un principio de acción o de concienciación ciudadana, sino más bien en un soliviantamiento de principios vacíos y absolutamente viscerales. Bueno, pues hemos sido un poco conservadores con Escocia y con Estados Unidos. Al final pasa lo previsible. Ahora pasamos al hiperespacio. La previsión de Juan, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esto igual es más un deseo que una predicción razonada, pero me gustaría pensar que Elon Musk plantea ya oficialmente que va a llevar al hombre a Marte. No en el 2021, pero en un plazo razonable, que nosotros, salvo que fumemos mucho, lo lleguemos a ver. Bueno, hombre, ya tienen su cohete, ¿no? Pero hará falta también meter a gente en ese cohete para llevarlo. Pero sí, yo... Y que no explote. No es español, esos cohetes no le van a explotar, no os preocupéis. No sé, hombre, el cohete de Elon Musk lo probaron el mes pasado y explotó. Por suerte no había nadie dentro, pero explotó. La intención de todo esto sería, en todo caso, cerciorarnos en caso de encontrar allí algo que finalmente puede que haya vida inteligente en el universo, ¿no? Bueno, vida inteligente o fuentes de energía. La aventura espacial tiene una cosa muy bonita de los niños que crecimos viendo La Guerra de las Galaxias, que es encontrarnos con Jabba el Hutt en otro planeta, pero luego también tiene una finalidad económica. La explotación mineral de Marte o de los asteroides cercanos puede ser una fuente de riqueza inconmensurable para la humanidad. Bueno, es que la propia carrera espacial ya es de por sí. Se logra un objetivo alguno de llegar a Marte en ese plazo que prevés o se extienda, es de por sí ya una apuesta decidida por la innovación, la tecnología, la ingeniería y, por tanto, el acceso en el medio o corto plazo al mercado y a los productos usuales de consumo de un abanico de nuevas tecnologías, de nuevas aplicaciones, de nuevos materiales que al final tienen una aplicación
social y económica directa. Así que, en cierto modo, el hecho de que Marte aparezca en el radar de una industria en la que al final, por supuesto, lo que hay también es una decidida apuesta estatal en términos de geoestrategia o de estrategia ya incluso que rebase los ámbitos puramente terrestres, es de por sí ya todo una esperanza de logro futuro en la consecución de muchos límites tecnológicos que a día de hoy existen y que es altamente probable que congregando un esfuerzo y un capital relevante sean superados en un tiempo razonable, con lo cual creo que todo intento del hombre por intentar realmente rebasar fronteras y no centrarse en el ombligo que le lleve a esa endogamia del litigio y de la pugna por lo propio en este planeta tan cosido por guerras, sino que busquen inspiración en sus acciones por intentar lograr extender el conocimiento y también el dominio, es algo que siempre alienta la posibilidad de un futuro, al menos, si no mejor, al menos más amplio. Bueno, sí que es cierto que en la carrera espacial, en la primera carrera espacial, cuando competía la Unión Soviética y los Estados Unidos, también Estados Unidos llevaba bastantes cuerpos por desventaja y parecía casi imposible que fueran ellos los que se llevaran el gato al agua de llegar a la Luna. Finalmente el presidente Kennedy anunció que como fuera llegarían para el año 69 y también después de varios problemas técnicos con las naves espaciales que se consideraba imposible. Quizás una de las cosas más llamativas y precisamente a diferencia de otras cosas que hemos mencionado, en este caso ya no se trataría tanto de una carrera espacial entre dos superpotencias como de un hito que sí que se podría considerar más de toda la humanidad. Es decir, sí podría representar una colaboración entre estados, ¿no? Creo que es un matiz muy interesante este que comentas, José Carlos. Y al mismo tiempo, creo que también es algo digno de comentar y que quizá podemos traer en un programa futuro, que es el hecho de que parece que la carrera espacial ya no va tanto por estados, sino como por empresas. Sabéis que justo la que traía Juan a colación, Elon Musk, SpaceX, está colaborando ahora mismo con la NASA y ha llevado por primera vez, digamos, la primera colaboración público-privada para colocar astronautas en la Estación Espacial Internacional. Así que creo que de alguna forma, y sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria reciente de Elon Musk, que está, si no lo ha hecho ya, a nada de convertirse en el segundo hombre más rico del mundo, nos deja entrever que la capacidad adquisitiva que pueda tener él y las empresas que maneja le colocan en una posición muy ventajosa como para afrontar este proyecto. No digo que sin colaboración de otros estados, pero sí, digamos, siendo cabeza visible del aterrizaje del hombre en Marte. Y tengo entendido, de hecho, que él, es verdad que no los ha explicitado ni los ha detallado, pero sí ha comentado que a mucho tardar en 2026 y idealmente en 2024, SpaceX quiere tener sus primeros astronautas en Marte. E incluso, que estas son las ventajas y desventajas de vivir con un físico teórico, parece ser que en 2022 quieren mandar por primera vez una nave no tripulada a Marte. Así que creo que es cuanto menos factible la predicción que hace Juan y conociendo al personaje que es Elon Musk, estoy 99% seguro que a lo largo de 2021 tendremos noticias y noticias más allá de puras quimeras. Pues yo me apunto también a que será un año que se avance en la carrera espacial
y que también se reforzará esa tendencia de la iniciativa privada porque los estados están todos caninos. Pero, aunque me repita un poco, creo que Elon Musk es el mayor vendehumos de nuestro tiempo y Tesla es la mayor burbuja desde los tulipanes holandeses. Y yo no me montaría en ninguna nave que tenga el logotipo de Elon Musk, pero sí puede meter dinero y ayudar y ser parte de la carrera. Aún así, yo apostaría por los chinos. Creo que los chinos llevan ventaja, ahora están en la Luna y puede que incluso veamos una base lunar china antes de llegar a Marte, pero sí que la carrera espacial se moverá. Y también lo que ha comentado José Carlos, esta cosa de la esperanza, de nos volvemos todos buenos, pues viene bien con este nuevo mundo que nos están preparando. Si queréis hablamos de la profecía sobre Jeff Bezos, siguiendo con estos vendehumos. Yo tenía la idea de que, siguiendo con lo que nos comenta Miguel, mi idea o quizás mi premonición para 2021 también sería la idea de que de alguna forma u otra Jeff Bezos va a seguir acumulando poder dentro del mundo de las tech companies, digamos, de las grandes empresas de tecnología. No sé si vendrá por el lado de Facebook, por algún pufo que acabe haciendo Mark Zuckerberg y que le vea obligado a vender la empresa. No sé si llegará por el lado de Google o quizá alguna más pequeña, pero estamos viendo como en 2020, 2019 y años anteriores las empresas de tecnología han ido acaparando más y más, digamos, pequeñas competidoras, absorbiéndolas de una manera totalmente feroz y no vería para nada descabellado que Jeff Bezos a lo largo de este 2021 diera el puñetazo sobre la mesa comprando o absorbiendo alguna de las grandes empresas tecnológicas que tenemos hoy en día, que por otra parte controlan bastante, digamos, la mayor parte de los aspectos de nuestra vida. ¿Y qué consecuencias tendría esa concentración del mercado en todavía menos manos, ese monopolio, y qué nos afectaría a los ciudadanos corrientes? ¿Tendríamos que pagar por usar Google? ¿Trabajaríamos para Google todos? ¿Cómo lo veis? Es altamente probable que lo estemos haciendo sin darnos cuenta. En cierto modo, el mayor beneficio que tienen todas estas estructuras en red es precisamente la capacidad de obtención de una información y del perfilado de bloques sociológicos sobre los cuales, bueno, luego con toda esa amalgama de datos realmente proporcionar a las empresas de marketing pues directamente campañas prácticamente perfectamente digamos realizadas a medida para la consecución del nicho hacia el cual el producto en concreto vaya destinado. Realmente lo que tiene de valor todo esto, como bien sabéis, al final no es más que el monopolio de la información. Al final, a nivel global, el hecho de saber que antes de Internet los grandes containers de información que hacían, digamos, que la competencia a los estados eran los bancos, y cómo realmente ahora ese monopolio de la información quedó disgregado en las plataformas digitales, ya sea Google, Facebook, Amazon, etcétera. Para el final tampoco es tan extraño que la lógica del mercado nos lleve a que esos oligopolios por tamaño sencillamente no permiten que haya más acceso. Hay una serie de barreras de entrada económicas muy fuertes para poder realmente tener ese tamaño de mercado y de compañía, pues al final tiendan hacia la lógica de agrupación monopolística,
con lo cual la información es de por sí ya la materia prima con la cual se trabaja y en la que todos no hacemos más que de una forma directa o indirecta contribuir a esta. O sea que creo que todos en cierto modo estamos trabajando de forma activa o pasiva para la consecución del propósito que estas compañías tienen, que nosotros sino realmente el conformado realmente de bloques, el conformado de gustos y realmente la prácticamente predefinición de los individuos conforme a una serie de patrones que el mercado quiera introducirnos como input para al final inducirnos a gustos, pareceres, opiniones y estados de opinión. Sobre esto, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Gonzalo, pero en el caso de una eventual adquisición de Facebook o Google por Amazon, sería especialmente grave porque son los grandes prescriptores de los productos que en este caso se comprarían a través de Amazon. Entonces ya sería una especie de monopolio absoluto mundial porque Google o Facebook te dirían qué tienes que comprar y Amazon te lo vendería. Sin duda, sería el modelo de negocio perfecto. Sí, sí, sí. Hay un episodio de South Park muy bueno sobre Jeff Bezos y viene a contar algo así, que es un monopolio absoluto. Hoy hay una huelga de los que trabajan en Amazon y se llega a proponer incluso crear clientes a sueldo para cerrar el círculo y que todo quede dentro de Amazon. Bueno, realmente estamos dentro de esa dinámica, que China también tenga sus propias estructuras y plataformas digitales que realmente también empiezan a tomar ya una dimensión importante. No deja de ser más que una expresión misma de que el mercado al final, por mucho que creamos que es global, tiene la dimensión que tiene, que es de los 7.000 millones de personas que tenemos, pues aquellos que vivan pues en los entornos que permita que haya un consumo sostenido, con lo cual, bueno, por muchos que sean los millones, al final el mercado es el que es y todas las potencias no hacen más que intentar, pues precisamente, enrocarse en torno a los mercados que creen que son capaces de mantener y defender. Y sobre Facebook, yo creo que no sé si podría llegar a adquirirla a alguien o que Facebook intentará adquirir a otro grande, pero yo sí que creo que en el 21 se acelerará la decadencia de Facebook, que ya lleva unos años siendo un espacio que empieza a ser como Detroit, con miles de Facebook que ya no se actualizan y ves la foto de gente que ya no está en eso. Tuvo sus años, pero creo que será superado por otros. Lo que no me extrañaría es que el propio Facebook fuera comprando otras redes que le quieran hacer competencia. No, y lo ha estado haciendo durante años, así que al final Mark Zuckerberg se ha cubrido bastante bien las espaldas en ese sentido. Pero también creo que es un problema preocupante para Facebook la cantidad de casos judiciales a los que se enfrenta últimamente, que estamos hablando de acusaciones en todos los ámbitos, que sí Cambridge Analytica por un lado, las elecciones de aquí y de allá, problemas a la hora de filtrar las fake news, etcétera, están acarreando muchos problemas y que yo creo que poco a poco la convierte en un gran elefante dirigiéndose al cementerio. No sé cómo lo consideráis vosotros, pero vamos. Le trae más disgustos que alegrías a Mark Zuckerberg últimamente su propia empresa. Hoy aquí echamos de menos a Javier, que igual nos podría explicar mejor en qué momento Facebook dejó de molar. ¿Qué pasó? Yo creo que con Twitter y con Instagram, porque sale una generación más ágil, más coloreada y que en el fondo viene a ser más o menos lo mismo, pero más la novedad. Yo creo que por ahí le vino. Lo Sí, dice hombre, alguien que no tiene Facebook y que lo ha visto 2 o 3 veces en su vida. Sí, pero sí es verdad, si el momento que nuestras madres se metieron en Facebook para recuperar sus amistades pues entonces ya se convirtió en el Julio Iglesias de la tecnología. Claro, además ahora
Ya la gente madura ya lo que quiere es mover el culo en TikTok. Ya Facebook se le ha quedado corto. Hay que ir siguiendo la audiencia. Y si Facebook ya no chuta, pues te pasas a lo siguiente, o te haces un OnlyFans, o no sé. Y, Habrá que... y también por una cuestión de, pues de desacato juvenil, es decir, pues eso, si mi propia madre se mete, es decir, si yo soy un chaval de 16 años, mi madre se mete en Facebook, pues yo me salgo automáticamente, me voy de ahí. Hombre, también hay por ahí una corriente de personas que también quieren intentar vivir al margen de las redes y ha habido precisamente también por ahí corrientes de salirse de estas, ¿no? No sé si eso es una opción posible en un futuro en el que redes, digamos, de Internet, finanzas, por tanto, modos de pago y comunicaciones estén todos tan ensamblados que al final difícil sea poder desarrollar ni siquiera un modo de consumo ordinario al margen de las tecnologías. Sí, sobre eso hay una predicción que no he comentado antes, pero lo podemos comentar rápidamente y si queréis luego pasamos ya a hablar de qué pasará en España. Y es que para finales de 2021, si todo funciona bien en la tecnología, el Banco Central Europeo quiere lanzar el euro digital. En principio conviviría con el euro físico, lo cual hay economistas que dicen que es una aberración, otros que dicen que sí. Bueno, estamos siempre en lo de siempre, hasta que no pase no lo vamos a ver, pero la predicción que yo hago sobre esto es que 2021 será el año en el que empezaremos a avanzar hacia la moneda digital, pero a cargo de los estados o en este caso la Unión Europea, y eso supondrá una crisis de los Bitcoin y de todas las monedas creadas para escapar al control, porque la tendencia natural es que vayamos a mayor control y a que los estados aprovechen esta tecnología del blockchain para su beneficio. Hombre, es la lógica necesaria de las cosas. Ahora bien, también el punto de sentir de que vas a acabar habitando un mundo en el que vas a ser plenamente transparente, en el que no habrá nada que obtengas, ningún servicio, ningún bien que no quede reflejado de una forma perfectamente trazable, te hace ser una persona completamente expuesta a los ojos de aquel que supervise todo cuanto haces, lo cual, por un lado, al ciudadano integrado en el sistema le hace ser absolutamente despojado de cualquier tipo de privacidad y por otro lado, ¿qué será de aquellos que no tengan cabida en el sistema porque tal vez no tengan ingresos, porque tal vez no tengan aceptabilidad laboral? Si no existe ya el dinero físico, ¿qué será de la mendicidad? ¿Qué será de aquellos que son completamente marginados y no tengan ni siquiera ya el modo de pago que la limosna les pueda proporcionar dentro de lo que es el modo usual de su supervivencia? Realmente es un horizonte extraño el que se dibuja. Bueno, puede que tengan un teléfono, ¿no? Si tienes un teléfono ya tienes manera de recibir ingresos, por poco que sea. Yo comento que yo aquí en España no lo he visto, pero en Londres la gente, digamos, artistas callejeros ya llevan el datáfono y lo ponen en las calles para pedir dinero en lugar de las típicas monedas que puedas darle a alguien que está tocando la guitarra. Directamente tienes el datáfono y ahí que vas. Sí, lo estaba investigando para no caer en el cuñadismo, decir, yo esto lo creo que lo he oído en alguna parte, pero gracias Pablo por decirlo. Efectivamente, eso ya es. Pero lo que yo no tengo tan claro es que eso suponga más bien todo lo contrario, sino un auge de las criptomonedas, precisamente por eso, ¿no? Es decir, pues por una cuestión de privacidad, por una cuestión de economías que circulan completamente al margen de la realidad. No sé, alguien que quiere engañar a su mujer necesita tener una moneda, algo para... No, la predicción no se refiere a que en sí mismas entren en crisis porque la gente dejó de usarlas,
sino que al ser ya competencia directa de los estados irán a por ellas. Y entonces se fiscalizará y se prohibirá o se legalizará el que te compres lo que sea con criptomonedas. No sé, pues serán fosquitos lo que nos cambiemos o cromos de butragueño, pero algo tiene que haber siempre paralelo porque la sociedad es así y hay muchísima sociedad que circula completamente al margen, ya no solo la pobreza, la criminalidad y lo que digo, y el simple hecho de engañar a la esposa necesita que exista algo paralelo. Sí, yo creo que por ahí va un poco la idea y lo interesante de lo que acabará pasando que no lo sabemos, y es que justamente es para evitar y controlar esas transacciones. Al final quedarían los Bitcoin o las monedas virtuales para componendas y trueques entre solo dentro del crimen organizado. Lo que no te van a permitir es sacar ese dinero y con eso comprarte un coche o una casa. Y sobre lo que has comentado de engañar a la parienta y tal, he visto una práctica que el español siempre es muy ingenioso, y más en estas fechas, y es que se ha puesto de moda el Bizum, que es una aplicación que con tu móvil puedes darle pequeñas cantidades a otra persona. Entonces, por ejemplo, si vas a un bar con un amigo y coméis y lo pago yo, pero tú me das la mitad, pues muchas veces se está haciendo ya pues te paso 10 euros con el Bizum. Y lo que se ha puesto de moda en España es que como tienes que poner en concepto de qué, los amigos españoles simpáticos ponen siempre putillas Manoli, eh, caja de Viagra, porque saben que la mujer va a acabar viendo el Bizum. Y, en fin, la fiscalización, si no es por ese lado, pues era por el lado del Estado, pero la libertad de el Internet salvaje, como el salvaje oeste, sí que yo creo que se irá acabando. No sé si eso lo veis también como una cosa que pasará en 2021. ¿Y cuál sería entonces la restricción que plantearías como una posible condición de uso? No, en general me refiero a que en Internet cada vez habrá más legislación, más leyes del honor, leyes para controlar la información. Me refiero ya un poco más en general, que Internet al principio era todo campo, pero ahora cada vez está más señalizado. Hombre, a mí lo que me preocupa de Internet básicamente es el modelo de negocio, es decir, el hecho de que al final las maneras con que se capitalicen en concreto, en la manera en que todo esto atañe a la prensa, el modo en que al final todo acaba siendo capitalizado y para que una determinada cabecera sea rentable, al final la calidad del texto, del análisis o de los comentaristas sea algo, como decir, incluso secundario frente a tácticas marketingianas para intentar conseguir pues el número de clics necesarios, el número de visitas concretas, que no se base necesariamente en el rigor que realmente exige el ejercicio de la profesión, del oficio periodístico, sino que al final sea sencillamente un ejercicio de mera atracción y manipulación marketingiana que no haga más que empobrecer tanto lo que es en sí la forma del medio como al final acabe afectando también a sus contenidos y a su alcance. ¿Nos parece que Internet también tiene algo de ser vivo, que si le cortas un miembro saldrá por otro lado? Es decir, intentar establecer controles en Internet lo que implicará es que la red profunda adquiera más relevancia y empecemos a hacerlo todo a través de otros circuitos menos, que nos salgamos todos de Google y empecemos a utilizar servidores que estén fuera del control de los estados. Esa será una carrera como la carrera espacial. Habrá que ver. Unos irán avanzando por otro lado y los estados irán avanzando por el contrario. Eso hasta ahí podemos deducir. Si queréis, hablamos de qué va a pasar en España. Sí. Hombre, yo creo que siempre es decir, es como los controles antidoping. Siempre eso siempre será algo reactivo, por lo tanto el crimen siempre va a ir por delante, porque estamos, es decir, ya las reglas son conocidas y por lo tanto
las personas que quieren burlar esa ley siempre van a estar pensando cómo burlar esas reglas conocidas. Por lo tanto, siempre será una carrera sin fin. Es decir, podemos decir, tardan 5 minutos en pillarte. Pero es decir, luego tienen que regular que eso está prohibido, que esa nueva droga de doping está prohibida, pero siempre tiene que ir por delante el AMPA, es evidente. Bueno, hemos arreglado ya el panorama internacional, si no tenemos ninguna previsión más. Venezuela, ¿seguirá Maduro? Eso sí, sobre eso no creo que haya mucho cambio. Pondrán un paquete menos de espaguetis en la caja del club, pero por lo demás todo seguirá igual. Y sobre España, creo que Juan tiene una noticia bomba para 2021. Una vez más, es una predicción no hecha con la cabeza, sino con el corazón. Pero a mí me gustaría pensar que... hay una cosa que no me gustaría pensar, que es que la crisis económica probablemente se va a agudizar muchísimo, y lo que sí me gustaría pensar es que los poderes fácticos, el propio capitalismo, dé la orden a los políticos de que dejen de polarizar y seguramente se forme un nuevo gobierno. Sacar a Pedro Sánchez lo veo muy difícil, pero invitar a Pedro Sánchez, sugerirle que si quiere seguir siendo presidente tendrá que hacerlo con un gobierno más moderado y más centrista, apoyándose en Ciudadanos y en el Partido Popular en lugar de sus actuales socios, aunque sea contra su voluntad, si es la única manera que él encuentra de seguir siendo presidente, sí lo veo viable. Una vez que se cree un gobierno menos polarizador, menos radical y menos biliar, sí, lo ideal sería que empiecen a hacer reformas de calado en la economía y en el sistema educativo, por ejemplo, en todos los aspectos, en muchos de los aspectos que tenemos que no funcionan en nuestro país en estos momentos. Una especie de pactos de la Moncloa. Sí, contra la voluntad de los propios protagonistas. Damos por hecho que ellos no querrán hacerlo, pero es la única manera que encontrarán de sobrevivir. Bueno, yo eso me apunto. Perdona, Pablo, que te he cortado. Nada, ¿meterías a Pablo Casado también, Juan? En mi país soñado para el próximo año, cualquier político que se oponga a esos nuevos pactos de la Moncloa será decapitado, metafóricamente. Con lo cual, si Pablo Casado accede a ser vicepresidente segundo de un gobierno de coalición, podrá seguir. Si se empeña en esperar a ser el presidente monopartido, pues no. Y Pedro Sánchez lo mismo. El problema que yo te plantearía, Juan, es si tú crees que la opción de un gobierno de coalición es factible en los términos en los cuales el relato político en España, desde hace 40 años a esta parte, se ha consolidado. Es decir, si hay opción a un entente cordial entre partidos que dicense defender, digamos que partes contrarias del campo de juego. El relato político se construye, el PSOE se lo sabe hacer muy bien, el grupo Prisa lo hace magníficamente bien, y mientras esté el PSOE en esa ecuación, el relato político con los intelectuales orgánicos, los medios de comunicación a su servicio, se puede construir en muy poco tiempo. Todos tenemos ya edad suficiente como para retrotraernos 5 años. Hace 5 años sería inimaginable que Bildu estuviera apoyando al gobierno central. O sea, es decir, los relatos, incluso los más disparatados, se pueden construir rápidamente si se hace con aparatos ideológicos que decía Althusser en condiciones. Hombre, yo creo que desde el punto de vista ideológico, es decir, lo que hay detrás de la fachada, no creo que hubiera ningún problema, puesto que ya llevamos muchos años. Yo creo que ya la última década hemos comprobado perfectamente que la diferencia entre los dos grandes partidos, PP-PSOE, y es lo que ocasionó aquella fantasía del fin del bipartidismo, esa diferencia ideológica es del 1%,
y a los efectos de gobierno también lo es. Desde la llegada de Rajoy vimos que no había nada que fueran a cambiar. Todas esas leyes contra las que se opusieron, con las que salieron a la calle, quedaron olvidadas. Pablo Casado no lo va a hacer precisamente porque él espera su gran oportunidad de ser presidente del gobierno, no por otra cosa, pero perfectamente Pablo Casado, desde el punto de vista ideológico, podría haber entrado en el Partido Socialista de pequeño y haber terminado la carrera a trancas y barrancas, habiendo dedicado gran parte de su juventud al partido, y no me extrañaría, es decir, no desentonaría lo más mínimo. Lo que sí que veo que si se produce esa unión, como dice Juan, motivada por los grandes poderes, esos que ni siquiera conocemos, sería muy bien, más bien para realizar ya unos cambios estructurales hacia bien, como ese sueño de Gonzalo de incidir en una república y en una ciudadanía y en una estructura económica orientada a la ciencia, sino más bien sería para venir con los recortes y para aplicar una tecnocracia salvaje para salvar la economía. Esa es mi predicción. Bueno, es que de por sí toda cuanto está siendo empleada la ayuda actual para superar la crisis económica del COVID no está planteada en términos de una reconversión económica de estructura productiva española, sino en ahondar y en tapar precisamente todas las grietas que esta en el estado actual tiene. Con lo cual, bueno, el planteamiento la predicción o el buen deseo que querría, que precisamente como comentabas es porque hemos hablado antes del programa bueno, pues de una modificación de la estructura económica del país que pudiese llevarnos a una reconversión de y por tanto, bueno, pues plantearnos nuestro lugar en la economía internacional a nivel productivo y por tanto incluso dar una opción a que, bueno, pues todos nuestros exiliados altamente cualificados puedan perfectamente ir programando un retorno porque haya una decisión firme de Estado en hacer que las cosas sean muy distintas al modo con que hasta ahora han sido llevadas adelante, pues no deja de ser más que un brindis al sol en la medida en la que no haya una determinación clara por intentar realmente salirnos de los márgenes que los propios intereses financieros han impuesto en la apuesta que ya en su día se hizo por hacer que el sistema esté planteado del modo con que está a día de hoy, que no es sino sobre la estructura del ladrillo y sobre la estructura del turismo. Ambas, todas ellas, obviamente consolidadas sobre una red hotelera, una red de inversión y productiva que exige necesariamente un sostenimiento de todo cuanto hace que las cosas sean del modo que son, porque sencillamente ya no los hoteleros, ya no los restauradores, ya no los camareros son los que dependen de ello, sino precisamente los bancos y entidades financieras que sostienen y que se lucran precisamente de los fondos invertidos en el mantenimiento de ese planteamiento estatal. Con lo cual, cualquier modificación exigiría necesariamente una remodelación de los intereses que estas entidades tienen en términos de lo que pueden querer permitirnos a España ser en tanto en cuanto sus intereses queden suficientemente colmados. Yo sé que no va a pasar, pero y volviendo a la predicción o digamos al deseo de Navidad que propone Gonzalo, creo que quizás, y repito que sé que no va a pasar, ahora pueda ser el momento en el que precisamente esa reorientación de los sectores económicos tenga algún tipo de cabida, si es la más mínima, ya que, como bien señala Gonzalo, estos sectores financieros y económicos que durante décadas han construido su poder en base a los negocios hosteleros, a la restauración, al ladrillo, ahora mismo se ven en una situación muy, muy complicada por toda la crisis que estamos viviendo, por cómo esta pandemia ha afectado a nuestro modelo productivo, y si en algún momento se han visto un poco más débiles, yo creo que es ahora
mucho más que en crisis anteriores. Y dicho esto, quiero decir, siendo esta la situación, por eso considero que si hubiera la más mínima posibilidad de cambio, tendría que ser o podría ser justo después de esta crisis o durante esta crisis, ya que la influencia de estos sectores quizás sea menor que en otros tiempos. No obstante, también, y siendo un poco realistas, el problema es que no hay alternativa a ellos ahora mismo. Y no habiendo alternativa no hay forma de que los sectores económicos desvíen la atención hacia otros, digamos, valores más productivos. Solamente un apunte. El doctor Barbacid, que es como sabéis todos, es uno de nuestros principales señeros de la biomedicina, se quejaba precisamente, oiga, ¿cómo puede ser que en esta etapa tan absolutamente convulsa que estamos viviendo, nuestros procesos y nuestro personal de investigación haya tenido que parar precisamente al no considerarse que es esencial su labor, y resulte que la obra que tengo enfrente mía no haya parado? A ver, esto es algo que no estoy descubriendo América. El problema que tiene esa economía basada en la investigación, en la ciencia, es que, los resultados no son inmediatos, y dos, los resultados no son seguros, es decir, no están garantizados que vayas a obtener resultados por investigar. Y en una sociedad cortoplacista, una economía cortoplacista, pues esa es la mayor dificultad con la que tienes que enfrentarte. Es decir, si mañana te dicen que vas a descubrir la vacuna contra el cáncer, si se pudiera hacer algo así, pues sí, pero la cuestión es que eso no te garantiza nada y la desventaja pues es grande. Sin duda, pero por contra te diría que habitar una economía de carácter especulativo lo que nos elimina es la incertidumbre, porque tenemos la certeza de que todo cuanto no se está logrando hacer en términos de bienestar público, alguien lo acabará pagando, menos aquellos que son responsables de obtener los beneficios del mantenimiento de la estructura misma. Pues por eso mismo. Bueno, pues yo sobre estas dos predicciones, la política y la de reforma económica, yo lo veo muy difícil, aunque muy deseable, pero no imposible. Un gobierno de concentración. Además, es curioso porque es de esas cosas que probablemente tendrían muchísima aceptación popular, por lo menos al principio. Solamente los más cavernarios de cada bloque se opondrían, ¿no? Aquellos de con Rivera no y tal, pero la gran masa moderada, que es lo que queda de clase media, le daría una oportunidad y bueno, pues a ver si es verdad que esta vez os ponéis de acuerdo para construir en lugar de hacer ver que os lleváis muy mal. Y también es verdad que sería una oportunidad de hacer una serie de reformas estructurales que llevan, pues no sé, 20, 30 años sin plantearse, y sobre todo un plan de reindustrialización, porque sin industria nunca seremos un país desarrollado. Solamente hay una pequeña cosa que, porque me toca un poquito profesionalmente, y es que desde la crisis, que lleva ya más de 10 años, se eligió como el payaso de las bofetadas a la construcción. Y bueno, mi modesta aportación es que ya vale de echarle la culpa de todo a la construcción. La construcción en España ahora mismo está infrarrepresentada con respecto al volumen que debería tener un país desarrollado. Precisamente, si por algún lado vamos a empezar a recuperarnos, es por volver a construir lo que es necesario, es decir, vivienda masiva pública en las grandes ciudades, plan nacional masivo de rehabilitación y eficiencia energética en casa por casa, calle por calle, pueblo por pueblo y ciudad por ciudad, y actualización de las infraestructuras que, como digo, llevamos desde 2008 sin tocarlas y se nos están cayendo a pedazos.
nos hemos quedado con el tópico del aeropuerto de fantasma de Fabra, pero eso ya es un tópico, ya hace muchos años de eso. Así que me apunto a todo y en mi opinión lo ideal no sería matar a uno para poner a otro, porque los científicos lógicamente en esta crisis han visto la oportunidad para decir que le den a todos los demás, lo importante es que mi laboratorio siga funcionando. Bueno, pues no, lo importante es que siga funcionando el del laboratorio, el que pone los ladrillos, la mercería Loli y nosotros mismos. Eso es lo que yo creo. Hombre, sin duda hay un plan que bien comentas de rehabilitación y de mejora al final que es preciso implementar en el conjunto de las ciudades, y eso no significa que la construcción no deba estar o el urbanismo no deba tener un papel relevante, pero el urbanismo, como todo, tiene que estar, para que sea racional, supeditado a unos intereses de orden superior que no pueden ser sino el bienestar público. En la medida en la que precisamente se fomenta un sector sin ningún tipo de razón de sustento más allá de la mera labor y función especulativa, al final acaba completamente entrando dentro del sinsentido de, bueno, pues de una actividad que acaba, bueno, pues excediendo los límites de lo razonable y acaba lastrando e induciendo a los demás o a su modificación o a su extinción. No tiene sentido plantear el urbanismo de una ciudad como puede ser Madrid, o de una extensión de su urbanismo como puede ser el nuevo plan que hay de la zona de Castellana Norte, si no es desde una perspectiva económica. Plantear que esto tiene que ser sencillamente un permanentemente construir cuando hay un millón de viviendas vacías es absolutamente pretender no ser conscientes de que todo tiene que estar supeditado a un principio de progreso social que tiene que tener un fundamento en el medio y el largo plazo. No puede ser que estemos, como nos hemos encontrado, consumiendo el 90% del cemento, yo no sé ya si era de Europa o del mundo, en construcciones y en estructuras que no tenían un engranaje en un tejido productivo al que servir, sino que se convertían por sí mismas sencillamente en el hito sobre el cual fundar una determinada representación política o una determinada expresión de un decisor político concreto. Eso es lo que no puede ser. Al final, o hay un principio de saber que las cosas están al servicio de una realidad superior que no puede estar orientada sino al bienestar público, o al final sencillamente acabaremos padeciendo las decisiones tomadas en instancias superiores no en razón al beneficio conjunto, sino únicamente en torno a intereses privados que distan mucho necesariamente estar alineados con los que todos los demás nos encontramos en necesidad de tener resueltos. Hombre, a ver, sin duda, yo creo que no son dos cosas. Evidentemente, el urbanismo forma parte de la propia, de lo que es necesario dentro de una sociedad. Tú tienes que estar, adaptando las carreteras por el tráfico, y decir, puedo modificarlo y decir, bueno, pues ahora parece que hay un poquito más de movimiento a favor del uso de la bicicleta y del transporte público, y por lo tanto también debo modificar las infraestructuras. Por lo tanto, las ciudades, como sabes, son seres vivos que en cuestión de 20 años quedan completamente desfasadas. Es decir, si no hay una política urbanística seria también en un país o en una ciudad, pues eso también se queda obsoleto. La cuestión es decir, pues si la ciencia como tal, es decir, invocar la ciencia como tal, yo con la clase política que tenemos me pregunto si mañana dijeran, bueno, pues se acabó todo, solo vamos a dedicarnos a la ciencia, si no habría también chanchullos, subvenciones, enchufes, en fin, todo ese tipo de... Bueno, es que ahora mismo la ciencia en España es solamente un pesebre. Es decir, que es un pesebre. Es decir, no ha salido una sola patente en 50 años. O sea, que hay que tener mucho cuidado con que la ciencia es buena en sí mismo. Que podemos decir la ciencia, la cultura, y podemos hacer películas muy malas, pero perfectamente subvencionadas.
Claro, exactamente. Podemos tener 200 películas sobre la guerra civil al año y 800.000 tipos en el CSIC leyendo el Marca, pero a lo mejor también la cosa sería ayudar a la empresa privada e incluso a la universidad a hacer proyectos conjuntos, pero que sean orientados al mundo real, porque esa es otra de las cosas que yo no preveo para 2021, pero estaría muy bien en este plan, y es que la educación, y sobre todo la universidad, se oriente hacia el mercado. Ya sé que hay mucha gente que cree que no, que es esa cosa romántica del conocimiento, y bueno, vale, me parece muy bien, eso puede ser para un 2% de los universitarios, el resto tienen que estar orientados en el mundo real, porque si no les irá muy mal, sobre todo a ellos. Acordaos de la máquina que había ideado, que había diseñado Chicho Sánchez Ferlosio para contar las sílabas de las palabras. Imagínate un buen laboratorio con sus 300 funcionarios y a funcionar. Como idea es buena, ¿no? Pero yo creo que como, bueno, pues uno evoluciona en la vida, y ahora en plena etapa liberal, quizás uno se plantea si la empresa privada, el concepto de ayudas más bien sería el eliminar trabas. Sí, no, con si no se trata quitarle, de claro. que me regale dinero ni subvenciones, simplemente con que no me ponga usted ruedas, claro, palos en las ruedas, podemos llegar a entendernos. Con que me deje reinvertir el beneficio en mejorar la tecnología de la empresa, ya con eso, pero bueno, vamos a ver. Se hemos dejado boquiabiertos, ¿eh? Sí, en este momento hay un espeso silencio. Eso quiere decir que lo hemos arreglado. Ya por ahora esta parte ya estaría. Estamos todos de acuerdo en que sería bonito, pero el programa de gobierno todavía no lo hemos terminado de... Bueno, sí, yo quería decir una cosa sobre esto, es qué debería pasar para que pudiera pasar. Y a mí lo primero que se me ocurre es que cómo acabar lógicamente con la alianza entre PSOE y Podemos. Y a mí se me ocurren varias líneas de investigación que todas van por el lado judicial contra Podemos. Todos estos procesos que ahora están empezando, que tienen que ver con acoso laboral, con denuncias falsas, incluso ya puestos a pedir que se elevara el tiro y acabaran yendo a por Pablo Iglesias por acoso sexual o un poquito de violencia de género. No sé, creo que eso sería poéticamente muy bonito y que haría necesario el romper la coalición. De hecho, sabéis que Juan Fernando López Aguilar, que fue el artífice de la ley contra la violencia de género y demás, pasó una noche en el calabozo por ese mismo tema. Pues sí, algo así. O sea, yo creo que todo eso que estás mencionando está ahí. O sea, cuando haga falta van a sacarlo en primera plana. Cuando haga falta aparecerán las fotos de Pablo Iglesias azotando a la chica esta, sí, no, a la chica marroquí, que en teoría hay unas fotos por ahí. Cuando haga falta aparecerán esas fotos. Cuando haga falta que aparezca el informe de la corrupción sobre la sede central de Podemos en Madrid, aparecerá. O sea, todo eso está ahí. Yo solo hace falta que el IBEX 35 diga que las cuentas este año no salen y que hace falta que salgan esas fotos, salgan esos informes. Bueno, a mí, en cierto modo, lo que me genera todo esto es el desaliento de ver precisamente cómo la política acaba siendo reducida ante la falta de ideas y del coraje para realmente hacer de ello un ejercicio administrativo de lo público, con decisión y determinación por hacer que las cosas cambien, a ser posible mejor, o en su defecto, si no, asumir la responsabilidad que ello conlleve, a ser sencillamente un juego, ¿cómo decir?, de intrigas y de manipulaciones que al final acaben derivando, pues bueno, en un sencillo entretenimiento o complejo entretenimiento de una sociedad vapuleada permanentemente en razón a los intereses concretos que se den en cada momento por informaciones verídicas o no,
pero diseñadas ad hoc para el propósito concreto que se quiere en cada instante. Y eso pues no deja de ser más que una triste celebración de todo cuanto no debería ser una democracia. Bueno, lo que pasa es que el mundo real es duro. Sí, pero duro es el paro, duro es encontrarnos Sí, sí. con un sistema educativo que no es meritocrático, duro es encontrarte con una masa social que no es recomponible en términos productivos porque su capacitación formativa no les da para poder realmente ser reubicados en esquemas más productivos. Duro es darnos cuenta la irrelevancia que España dentro de Europa tiene y que Europa tendrá en el futuro mundo, en el que el eje Asia-Pacífico será el que realmente regule todo. Duro es no tener independencia tecnológica y duro es que nos planteemos que acaso si esta conviene o no ser considerada como un modelo de un futuro tejido industrial, porque sencillamente hay que atender a necesidades más perentorias. Duro es todo ello, y todo ello es mucho más duro que todo lo precario y el juego infantil al que todo este tipo de dimes y diretes acaba convirtiéndonos en un sainete de vecindad de prácticamente, como dice, de corrala de la más baja estofa. A mí personalmente la vida privada de las personas, en tanto en cuanto no sea un acto delictivo, me es indiferente. Y sin embargo, en España, francamente, se da necesariamente que cualquier tipo de vida particular o de uso particular de los individuos sea un elemento a considerar como para formar parte de un debate público. Yo creo que en la medida en la que las cosas no sean, ¿cómo decir?, expresión de un delito, yo creo que las vidas privadas de cada cual es cada cual, pero sin embargo en España no. En España todo cuanto exige el debate público realmente es sencillamente, ¿cómo decir?, un debate de corrala. Y eso pues nos lleva a perdernos lo esencial sencillamente debatiendo lo accesorio. Yo no estoy seguro de que sea exclusivamente en España, y creo que en España es una realidad muy notoria y por desgracia muy visible. Pero quiero decir, estábamos comentando antes las elecciones de Estados Unidos y creo que allí, igual que aquí, igual que muchos otros lugares, lo que los individuos que ocupan cargos públicos o que, digamos, llenan las portadas de la vida pública hacen en su vida privada también es un elemento fundamental y quiero decir que la sociedad lo tiene en consideración al mismo nivel que lo que hacen como elementos públicos. Ha pasado con Biden, ha pasado con Trump. El caso quizá más flagrante y no sé si peculiar, casi cómico, es este reciente quizá lo habéis oído, el diputado europeo al que recientemente pillaron en una orgía gay con decenas de personas en medio de las restricciones del coronavirus. Así que al final creo que es cierta concepción de la política que se impone en muchos de los sistemas de las democracias liberales actuales, que distan mucho de ser una concepción de lo que es la política de forma más positiva y más, digamos, más ligada a la vida ciudadana como tal. Sí, en la medida que es una expresión puritanista. Quiero decir, a fin de cuentas me venía a la imagen más bien lo que era el caso de, bueno, pues de François Mitterrand en su, bueno, pues realmente la convivencia pues con dos familias dentro del Liceo o la amante que, bueno, que tenía François Hollande. Quiero decir, son cosas que, bueno, pues ya te digo, en tanto que algo no sea una acción delictiva y no sea un ejercicio inadecuado del poder, todo lo que no sea eso forma parte del ámbito privado. Y en tanto en cuanto no entendamos que eso forma parte del ámbito privado y no nos detallemos precisamente en analizar cuáles son la rendición de cuentas en lo público que están llamados realmente y exigidos realmente a dar y a rendir cuenta, estaremos perdiendo cuál es la función esencial de nuestros representantes y por tanto estaremos sencillamente pues bueno, pues perdidos en las ficciones retóricas, pues eso, de la corrala. Juan, ¿te habías cruzado antes con Pablo?
No, yo una cosa y me despido que me tengo que ir. Em, o sea, el problema no es la vida privada de los políticos, que a mí efectivamente me la trae el pairo. El problema es la falta de reciprocidad lógica en los argumentos morales de los políticos. Lo que no puede hacer un político que presume de feminista es decir que va a darle de nalgadas hasta que sangre a una periodista. Si eso lo dice Santiago Abascal, no tengo nada que objetar. Pues sí, pues el macho ibérico ha hecho un comentario de macho ibérico. Pero en un político que está todo el día presumiendo de feminista, eso es intolerable. Eh, quien, quien está pontificando sistemáticamente y ha convertido la política en una moralización puritana, has utilizado tú el término antes también, eh, tiene que ser mínimamente coherente y ser escrutado también moralmente él sistemáticamente. Es que esa es parte también del problema de nuestro sistema político, que al final ha derivado hacia un enjuiciamiento de carácter moralista y ha abandonado las funciones precisamente de carácter de gestión de lo público y de la administración, que tal vez es menos, como decir, menos tendente a generar titulares, pero por el contrario es lo único que realmente permite que una sociedad pueda progresar en términos de bienestar común. Entonces, bueno, pues Hombre, lógicamente, una buena gestión está más relacionada con la tecnocracia, lo cual no da ninguna noticia, como es natural, simplemente puede dar datos y poco más. La Pero, cuestión es que nos pero quedamos da en que las comer y eso es relevante, ¿no, José Carlos? a la hora de la verdad sí, pero bueno, pues a la hora de comentar como estamos hablando, pues evidentemente lo que nos perdemos es en la superficie, en lo llamativo, en lo chocante y simplemente es una cuestión superficial. Amigos, Y es, os dejo, nos vemos la semana que viene. un Muy gusto como bien. siempre. ¿Tu minuto de gloria ni siquiera nos lo brindas? Eh, mm, yo confío en que el capitalismo productivo se rearme el año que viene, básicamente porque el capitalismo financiero necesita donde parasitar y eso nos traiga cierto raciocinio social y político eh, en los tiempos venideros. Es decir, que haga falta producir y por lo tanto haga falta dejar de decir tonterías todo el día. Bueno, que así Muy sea, bien. amigo. Mm, Feliz año. Compramos. Si Bueno, se pues cumple, nos convertiríamos en un programa dedicado a analizar la historia, porque ya el presente ya lo habríamos apañado. siempre, Sobre siempre la vida. le encontraremos la vuelta. Siempre habrá algo que arreglar. Y sobre esto último que nos hemos enzarzado amablemente, yo voy un poco por lo que ha dicho Juan, y es que si por una parte está claro que hay que tener mucho cuidado con la parte privada de las personas, sobre todo si es la parte íntima porque tienen derecho a ella, el problema es cuando son esas personas las que se esfuerzan en mostrarnos una cara pública moralmente superior al resto de ciudadanos y, por otra parte, nos enteramos de que sistemáticamente su actitud es la contraria a lo que predica. Entonces, como la democracia es un ejercicio de consumo y de confianza en un producto o en otro, eh, puede quedar invalidado ese producto para que los consumidores le vuelvan a dar su confianza. Por tanto, para mí sí es importante tener conocimiento de las personas y escrutarlas. Es lo que yo he comentado otras veces de la figura del censor que había en Roma. Para mí es muy importante saber de qué pie cojea, o incluso esta declaración de bienes que se hace ahora me parece lógico y normal. Y cuando algunos partidos políticos, su programa de gobierno consiste cada vez más en meterse en mi vida privada, no está nada mal que yo me meta un poco en la suya. Así que un poco para cada lado y todos contentos. No sé si esto lo hemos arreglado ya, o yo tenía una última previsión. A ver, la que tenemos cada una es lo que se nos viene más cerca en la política española, que son las elecciones
de Cataluña. Están ahora con el lío de si Puigdemont al final se presenta o no, si se presenta con quién, si le permiten participar en los debates, porque por lo visto el Procés al final lo que ha conseguido es separar un poco más a la línea independentista, que intentaron ir juntos y le salió un regulero, y ahora pues no sé exactamente cuántos partidos independentistas hay, pero desde luego hay más de los que había la última vez. Y también he visto que se presenta un nuevo partido de izquierda que ha salido de una escisión de Podemos, que lo lidera una ex senadora de Podemos, bueno, de Colau, pero que la novedad es que ahora es la izquierda populista nacionalista española, que yo creo que es lo único que nos faltaba para completar el puzzle en la política española. Y a eso pues hay que sumar que Vox por primera vez, creo que es la primera vez que va a estar en las autonómicas. Si no es la primera vez que se presenta, luego va a ser la primera vez que se presente con un buen cartel y pudiendo estar en los debates. Sobre esto yo tengo un vaticinio, y es que Vox será la primera fuerza constitucional en Cataluña. ¿Hay alguna previsión de cuál será la intención de voto a Ciudadanos? Yo he visto una y le daría, pues, no tan mal como en las generales, pero bajando mucho. Es que a mí lo que más me generó extrañeza en las últimas elecciones, que en términos de votos ganó Ciudadanos, es que no tuviese la intención al menos de presentar su candidatura en aquella, o su moción a la presidencia el día siguiente a las elecciones. El hecho de que ni siquiera por un mero principio de honra a la masa social que le ha apoyado, tuviese la determinación de al menos dejar, por así decir, testigo de su intento de haber tomado la presidencia que legítimamente, bueno, pues habían conseguido ganar la elección, y bueno, pues tenían al menos el derecho y casi el deber moral de intentarlo. Y creo que eso es algo que yo personalmente lo vi con extrañeza, y supongo que alguien que votase por ellos en Cataluña lo vería tal vez con más aprensión, si cabe. Yo tenía entendido, y no me hagáis mucho caso porque no estoy 100% seguro, que, como decía Miguel, recuperaban parte de lo que habían perdido las generales, pero aún así la caída era notoria con respecto a las anteriores elecciones catalanas. No sé si les daban como quinta fuerza, por lo menos digamos las encuestas más conocidas. Y con respecto a la predicción de Miguel, lo veo quizá complicado, entre otras cosas porque sabemos que el independentismo tiene una fuerza que no llega al 50%, pero lo roza, y encontrarse a Vox como segunda fuerza querría decir que una de los dos grandes partidos independentistas, o bien Esquerra o bien Junts per Catalunya, ha tenido un resultado estrepitosamente malo, y el otro partido ha recibido, digamos, la mayor parte de los votos. Y yo no veo eso sucediendo en el corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta que las últimas predicciones empezaban a hablar de una remontada de Junts per Catalunya, llegando a no quizás todavía alcanzando los niveles de Esquerra, pero pisándoles los talones. Así que pensar que pueda haber algún otro partido que llegue a ese porcentaje, viendo cómo está el voto de lo que se ha venido llamando el constitucionalismo a nivel de fragmentación, creo que es difícil. Sí, el cálculo sería, por supuesto es una ficción, pero el cálculo sería: PP desaparece, Ciudadanos casi desaparece, y la parte proletaria del PSOE o del PSC pasa a Vox. O sea, todo lo que sería voto constitucional más la parte moderada de Podemos
también. Entonces, Vox acumularía ya sola casi todo el voto no independentista. Y luego entre los independentistas supongo que ganaría Esquerra aumentando y el partido de derecha también con una representación grande, pero muy parecida a la de Vox. Eso es lo que tendría que pasar para que se cumpliera. O sea, más que encontrarnos con 20 partidos en el próximo Parlamento, que se abra, tú apuestas por un Parlamento mucho más reducido en cuanto a grupos políticos. No sé si llegarían a desaparecer del todo PP y Ciudadanos o incluso la CUP o se reducirían mucho quedando en casi nada. A lo que voy es que sí creo que Vox va a entrar, esto hasta ahí sí que más o menos es sensato decirlo, pero creo que la sociología del voto que Ciudadanos consiguió cuando se hizo grande, que era pues básicamente el voto anti-independentista, creo que puede aunarlo Vox comiéndose al PP y a Ciudadanos, incluso aparte del PSOE y un poco de Podemos. Hombre, está claro que el surgimiento de tantos partidos ha llevado durante un tiempo a una volatilidad enorme y por tanto a una modificación de las lealtades del votante en relación a su partido representante, con lo cual es evidente que de un modo u otro las cosas tendrán que volver a un ser en el cual, bueno, el representado encuentre ya en las siglas que venía acostumbrado a votar, ya sea en unas nuevas, un acomodo que sea semejante a la relación de fuerzas que existía anteriormente, ya que las sociedades y las poblaciones no han cambiado cualitativamente, con lo cual, teniendo en cuenta que tampoco los nuevos partidos pueden haber generado una masa adepta tan relevante, el baile necesariamente tendrá que darse hasta que haya, bueno, pues una nueva situación de un statu quo que nos permita considerar que hay mayor estabilidad y a lo mejor Vox realmente sea capaz, en este caso, como bien dices, Miguel, de capitalizar ese descontento en términos no independentistas. Una cosa más, y os dejo seguir, es que en los sondeos he visto lo que más sorprendía. Luego, claro, esto ya se verá lo que vota la gente, pero lo que más sorprendía es que el partido de Colau pinchaba como ha pinchado Podemos en todas las autonómicas que se han venido celebrando y los expertos que lo analizaban venía a decir que es una incógnita, que lo mismo se puede ir a Esquerra, que se puede ir incluso a Vox, parte de ese voto. Sin duda, todo está en el aire. Bueno, pues no sé si tenemos alguna predicción más. Tenemos una puntada por aquí que es un poco futbolera, pero no sé si es pertinente hablar de esto o no. ¿Cómo lo veis? ¿Le hacemos una más? Hombre, yo creo que no le hace daño a nadie, salvo al interesado. Lo único que a Pablo, que tal vez tenga que marchar, lo mejor será que le hagas un pase bien centrado para que pueda rematar su minuto de oro. Bueno, pues pasamos directamente al minuto de gloria de Pablo, que nos ha traído la cepa buena y con eso ya estas Navidades ha cumplido. Nada, pues para terminar, darle nuestras gracias a los oyentes por lo que nos ha traído el 2020. Mis dos próximas predicciones son que a final de 2021 esto habrá cogido fuerza y nos encontraremos con muchos más oyentes y que en cosa de un mes o dos toda la Comunidad de Madrid o incluso toda España sabrá que he sido yo el que ha traído la segunda cepa del virus y que volvemos a estar en confinamiento total por mi culpa. La cepa do pico. No creo, Pablo, ten en cuenta que si siguen sin pagar a los rastreadores es posible que tarden bastante en dar contigo. Sí. Y nada, pues desear a todo el mundo un feliz 2021, una feliz salida de año y una igualmente buena entrada en el próximo año. Muchas gracias a todos por tenerme otra vez y confiemos en que por lo menos alguna de nuestras predicciones sea acertada, así podemos presumir un poco a lo largo del año que viene.
Hombre, hasta un reloj estropeado acierta 2 veces al día, ¿no? Entonces, tengamos confianza. Vamos, la lista era larga, así que confiamos en que alguna, alguna salga. Nos vemos pronto, chicos. Muy bien, Cuídate. Pablo. Hasta luego. Feliz año. Chao, Pablo. Igualmente. Gracias. Bueno, pues nos vamos quedando con menos efectivos y vamos a pasar ya, si queréis, al minuto de gloria de los que quedamos vivos. ¿Quieres tú, Gonzalo? Bueno, sencillamente despedirme de la audiencia en este año 2020 en el que hemos comenzado nuestra singladura. Y bueno, yo creo que hablo por boca de los ausentes y de los presentes cuando, bueno, desde Triálogos esperamos y deseamos haber podido completado vuestro tiempo libre con alguna idea que pueda haber sido edificante y nuestro planteamiento siempre ha sido y seguirá siendo, mientras existamos, el hecho de intentar, bueno, poner siempre dudas sobre lo que se nos pretende dar, por cierto, para intentar alentar siempre la pregunta en la mente de nuestros oyentes. Así que muchas gracias por todo y bueno, a mis compañeros por su esfuerzo, su dedicación, su trabajo y por aguantarme. Muy bien, pues que se cumplan todos nuestros deseos. ¿Y tú, José Carlos, qué tienes para tu minuto de gloria? Pues yo voy a hacer un vaticinio pesimista, porque da muchísimo más juego, realmente. Y yo creo que no vamos a aprender nada, vamos a seguir exactamente igual el año que viene, lo cual me da pie a algo muy bonito, que vamos a seguir siendo muy necesarios con nuestras reflexiones, con nuestras aportaciones y nuestra incansable persecución de una sociedad más preparada, más sensata, más justa. Así que dicho esto, os doy las gracias a todos, queridos compañeros, y aquí estaremos, queridos oyentes. Bueno, pues me habéis dejado a mí para el final. Yo resumiría lo que vamos a ver en 2021 como el principio de lo que nunca debió pasar. Volveremos a donde estábamos en marzo de este año 2020, que tampoco era para tirar cohetes, pero más o menos nos dejaban vivir. Costará, durará, nos aterrorizarán regularmente, se meterán mucho más en nuestras vidas de lo que ya lo hacen, pero creo que ya han gastado todas las balas, no hay más dinero falso que puedan imprimir y no les queda más remedio que ir abriendo la mano. Lo bueno es que como se ha quedado todo por hacer, pues probablemente veremos una reactivación económica bastante rápida y potente y quizá dejemos de tener un bar Paco en cada esquina, pero a lo mejor tenemos una librería o una peluquería, en fin, el mundo tiene que hacerse un poquito más grande para el español. ¿Y qué hacemos con Paco, Miguel? Pues Paco le prejubilamos amablemente y como seguro que tiene un piso en Madrid y otro en el pueblo, pues que se vaya yendo para allá, no hay ningún problema. Y luego se puede teletrabajar, ¿no? Mira, eso es otra predicción que quería hacer y con eso yo por mí termino, y es que sí va a traer algo bueno todo esto y en serio, y es que el teletrabajo se va a empezar de verdad a ver como una opción real, y eso a un país tan estúpidamente despoblado como España le puede venir muy bien. Bueno, para muestra un botón, Triálogos mismo es fruto de ese teletrabajo. Exactamente, somos la vanguardia. Bueno, muchachos, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya lo hemos arreglado el 2021, ¿no? Así ya es. Está prácticamente resuelto, sí. Bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el año que viene. Muchas gracias por todo. Mucho gusto, gracias. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.